del país frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Pasan cosas en Venezuela. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, estos últimos días, a escasamente mes y medio del 10 de enero, se reactiva la política venezolana o se reactivan más bien los enfrentamientos, al menos verbales, entre el gobierno y la oposición, específicamente entre María Corina Machado, como tú decías, y los más altos líderes del chavismo. Y es que en un llamado bien particular, curioso incluso podríamos decir, la líder opositora pidió o señaló a los venezolanos que estén atentos y alertas a lo que está ocurriendo en Venezuela y ser, pues, sincera, pues realmente muy específica, pero que incluso podría haber señales y que ella constantemente estaría enviando mensajes en los próximos días en ese sentido. Algo que señala justamente lo que dice, luego de que ella misma pues convocara protestas para el próximo domingo 1 de diciembre. Insiste ella que el gobierno de Nicolás Maduro está derrotado, que trata de evitar lo inevitable y que por eso entonces usa la fuerza bruta y amenaza a la oposición. Pero escuchamos exactamente qué es lo que decía María Corina Machado en las últimas horas. Pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza, que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso. Estemos todos atentos, alertas, concentrados. Presten mucha atención a lo que está pasando, a las señales que van a aparecer y a los mensajes que le iré enviando en estos días. Pronto vamos a conocer ese destino luminoso que nos aguarda. Un mensaje de María Corina Machado que ocurre, Ricardo, horas después de que Edmundo González Urrutia, también unas declaraciones que son titular hoy en toda la prensa acá en Venezuela, afirmara que estará en Venezuela en enero para justamente, o para juramentarse como presidente ante el Parlamento, y que en caso de ser detenido está moralmente preparado, que aún no tiene un tiquete comprado. Recordemos que él está en Madrid, pero que su plan sí es regresar a Caracas y estar aquí el próximo 10 de enero. Ricardo. 7:02. Justamente, Santiago, saludo a esta hora al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Es un placer y un gusto estar aquí en tu programa de hoy. Presidente, ¿lo encuentro en Madrid a esta hora? Sí, me encuentro en Madrid. Presidente, quiero comenzar esta entrevista agradeciéndole estos minutos con Blue Radio para toda Colombia y el mundo, preguntándole sobre eso último que mencionaba nuestro corresponsal en Caracas, Santiago Martínez. Usted ha dicho que está listo para estar el 10 de enero tomando posesión como presidente de Venezuela para los próximos años en Caracas. ¿Ese es un hecho real o podría eventualmente tomar posesión de manera virtual? ¿Cómo se imagina eso que va a pasar el 10 de enero, presidente? No, mira, nuestra aspiración es esa, de tomar posesión del cargo el 10 de enero, tal como lo estipula la Constitución, y asumirlo de manera presencial. Es decir, yo no estoy pensando en función de una juramentación telemática ni nada de eso. Yo estaría dispuesto, y nuestra aspiración es de viajar a Caracas para que, como lo pausa la Constitución, ese día tome posesión quien resultó ganador en las elecciones del pasado 28 de julio. Presidente, hay que respetar la voluntad popular y hay que respetar los más de 7 millones de votantes que propiciaron nuestra victoria. Claro, presidente, pero eso en la práctica hoy no se ve posible. Hoy el régimen de Nicolás Maduro pareciera atornillado al poder. Hoy el régimen de Nicolás Maduro pareciera contar con el respaldo, por lo menos mayoritario, de las Fuerzas Armadas de su país. Y lo que ocurriría hoy, si usted llegara a Maiquetía, es que seguramente lo capturarían e iría al helicoide, como van los presos políticos en Venezuela. ¿Qué le hace pensar a usted, presidente Edmundo González Urrutia, que ese panorama puede cambiar de aquí al 10 de enero? Bueno, porque ese es el sentimiento general de los venezolanos. Ese sentimiento que se expresó el 28 de julio y que día a día cobra más vigencia. Por eso es que decimos que estamos preparados para asumir el poder en esa fecha y de tomar posesión tal como lo establece la Constitución. Presidente, ¿qué está pasando hoy en Venezuela? Se lo pregunto por lo que estábamos ahora escuchando desde Caracas. Pareciera que hay movimientos por cuenta de diferentes factores geopolíticos internos y externos. Uno de ellos, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Vino una liberación sorpresiva de presos políticos por parte del régimen. Viene una convocatoria de María Corina Machado de nuevo a las calles
y de nuevo lo que habla el régimen insistentemente y es la posibilidad de que haya algún tipo de intento de sacarlos del poder. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? ¿Usted qué información tiene sobre lo que se está moviendo hoy en la política y en la vida de los venezolanos? Bueno, lo que se percibe son las expectativas que tiene la población venezolana de que se materialice la victoria que nos dieron el 28 de julio y que comencemos a transitar el camino de la reconciliación entre los venezolanos. Eso es lo que está planteado y eso es lo que me propongo adelantar en beneficio de todos los venezolanos. Presidente, ¿usted tiene información de que hay una ruptura profunda al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿El ejército venezolano estaría hoy dividido, fracturado por cuenta de la disyuntiva que se acerca? El 10 de enero es una fecha clave al final, porque las elecciones fueron fundamentales, pero el 10 de enero, fecha en la que toma posesión para un nuevo periodo del presidente de Venezuela, va a ser un punto de quiebre, porque allí al final quedaría muy claro quién apoya un régimen ilegítimo, un gobierno ilegítimo y quién no lo hace. ¿Usted tiene información sobre la posible ruptura interna en las Fuerzas Armadas venezolanas? Informaciones directas no tengo, porque yo me encuentro en el exterior, en la condición de asilado en España, pero lo que puedo percibir es el sentimiento general que hay en el país de una esperanza de cambio y de una esperanza de que próximamente podamos realizar el reencuentro de la familia venezolana y la recomposición del país. Eso es lo que se percibe, ese es el sentimiento general de la población y a eso es lo que vamos a dedicarnos tan pronto podamos tomar posesión del cargo. Le pregunto desde Caracas, en este momento, ¿cree que aún hay espacio para una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro? Que esa transición que usted plantea sea por esa vía negociada, ¿aún queda espacio para eso? Siempre hay espacio para encontrar una salida pacífica y negociada. Cualquier espacio que exista, eso hay que aprovecharlo. Sí, presidente, quisiera preguntarle sobre las marchas del 1 de diciembre. ¿Va a liderarlas María Corina Machado? ¿Qué efecto esperan ustedes que resulte en Venezuela producto de esta nueva convocatoria? Bueno, mira, nosotros no hemos dejado de asistir, de presenciar innumerables manifestaciones de respaldo a nuestra opción. El respaldo a María Corina, eso es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo. Cada vez que se hace una convocatoria de ese tipo, se presentan manifestaciones multitudinarias como la que seguramente habrá de esperar otra vez que ocurra. Presidente, ¿usted qué cree que va a pasar con Nicolás Maduro después de este 10 de enero? Pues mira, no tengo la bola de cristal para pensarlo, pero él tomará la decisión que le corresponda. Sí, pero podría ser la salida para Nicolás Maduro y para quienes hoy gobiernan Venezuela un exilio dorado, es decir, una negociación que permita que ellos salgan con sus familias de Venezuela sin tener que responder ante la justicia por sus crímenes. ¿Ese podría ser el desenlace de una negociación política? No me atrevería a aventurarlo ese espacio desde ahorita. Él termina su mandato y él tendrá que salir del poder y dar el paso para que los electores que fueron elegidos el 28 de julio tomen posesión de ese cargo. Sí, mire, presidente, ¿de qué forma en este ajedrez de la política venezolana puede jugar un papel importante a partir del 20 de enero la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, a la Casa Blanca? Cada cambio de ese tipo genera oportunidades y desafíos. Nosotros aspiramos a que esa nueva realidad pueda presentarnos espacios para promover la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela. ¿Pero qué espera usted que haga Donald Trump y ahora que tiene a Marco Rubio como secretario precisamente de Estado?
Él hará lo que corresponde hacerlo. No me comprometo ni me corresponde a mí opinar sobre lo que va a decidir o no vaya a decidir el presidente de los Estados Unidos. Claro. Presidente, me devuelvo un poquito en la historia para preguntarle sobre la historia de su salida de Venezuela. ¿Usted por qué salió exiliado hacia España? Salí de mi país por las amenazas que se cernían sobre mi persona, por las intimidaciones que ocurrieron, por las citaciones que me hizo el fiscal del Ministerio Público para que me presentara a asumir cargos habían como 6 cargos que se me hacían, y como yo no estaba dispuesto a aceptarlo, preferí irme al exilio a continuar la lucha desde afuera y complementar la que llevan adentro María Corina y el resto de la dirigencia política. ¿Y por qué no permanecer en una sede diplomática? Al final estaba relativamente custodiado. Por supuesto, porque ahí estás anulado. Desde el exterior yo he venido ejerciendo una actividad que va desde mi encuentro con las autoridades de Portugal, de Italia, de la Holanda, de Bélgica, con el Parlamento Europeo, en fin, situaciones que no hubiera podido hacer, circunstancias que no hubieran podido ocurrir si yo hubiera estado en Caracas. ¿El régimen de Nicolás Maduro amenazó a su familia si usted no salía del país? Prefiero no hablar de ese tema. Es decir, ¿puedo interpretar que sí hubo amenazas contra su familia? Prefiero no hablar de ese tema. Lo entiendo perfectamente, doctor González, presidente de Venezuela. Le pregunto por lo que ha venido ocurriendo con diferentes escenarios. Se habla incluso de alternativas que hoy parecen descabelladas, pero que no serían descartables, y hay siempre algunos sectores que plantean incluso la posibilidad de una intervención militar en Venezuela si Nicolás Maduro no se va de forma pacífica del poder. ¿Usted apoyaría una iniciativa en ese sentido? No, yo no quiero aventurarme a emitir comentarios sobre ese tipo de circunstancias. Esas circunstancias, cuando se presenten, allí habremos de fijar alguna posición. Nuestro esfuerzo ahora se radica en reconstruir la oposición democrática venezolana, unificar nuestros criterios y prepararnos para el ejercicio de una nueva etapa en Venezuela. Presidente González, quiero hacerle una última pregunta, agradeciendo estos minutos con Blue Radio, sobre lo que viene después del 10 de enero, presidente. En 2019 se presentó una situación distinta, pero que llevó a un liderazgo que se concentró en torno a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó fue reconocido como presidente de los venezolanos por diferentes países. Al final no salió bien la iniciativa. Juan Guaidó terminó desdibujándose y terminó para algunos siendo más contraproducente el hecho de que se hubiera intentado esa figura. ¿Usted no teme terminar siendo un presidente como lo fue Juan Guaidó en el exilio, sin ningún tipo de injerencia sobre lo que está pasando en el tablero geopolítico de Venezuela? ¿Ese riesgo usted lo contempla, tenerlo sobre la mesa? Un presidente reconocido por varios países, bueno, incluso Estados Unidos, pero sin la posibilidad efectiva de incidir en la política venezolana y de ejercer su cargo. Mira, esa situación es completamente distinta a lo que tenemos planteado ahora. Juan Guaidó fue designado en función de un artículo de la Constitución. En el caso particular mío, soy producto de la elección soberana del pueblo venezolano, que mayoritariamente me escogió como su candidato el pasado 28 de julio. Yo quiero que se respete esa voluntad de más de 7 millones de venezolanos que votaron por mí. Y esa es nuestra aspiración y aspiramos por poder cumplir. Desde Madrid es el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Presidente, gracias, y como siempre acompañándolos a todos los venezolanos. Usted le habla aquí a millones de compatriotas suyos que están viviendo en nuestro país, están acogidos, huyendo de lo que significa el régimen de Nicolás Maduro. Ha sido usted muy amable, presidente. Muchas gracias a ustedes. 7:15 y un fuerte abrazo para todos los venezolanos que actualmente se encuentran en Colombia.
Muchas gracias. Edmundo González Urrutia en Mañanas Blue. María Consuelo, una situación particularmente difícil, una situación que además pareciera estar llegando a un momento crucial la que vive Venezuela a pocas semanas del 10 de enero. Ese es el día del final del mandato de Nicolás Maduro, también ganado con muchas quejas de irregularidades en 2018, pero empezando con un hecho absolutamente flagrante, y es que se robaron las elecciones. Totalmente, pero es una cuenta regresiva porque además de que fue evidente para el mundo, porque ellos nunca, hablo de Nicolás Maduro y todo el establecimiento venezolano, nunca mostraron actas, nunca demostraron haber ganado y fue evidente el fraude y el robo de las elecciones. Pues hay un cambio importante en el continente, que fue el triunfo de Donald Trump. Entonces hay una expectativa distinta a lo que sucedió de esa manera, no cómplice, pero condescendiente del gobierno Biden con Venezuela. Yo quisiera que el 10 de enero estuviera Edmundo González, porque es la decisión del pueblo venezolano, ¿verdad? Expresado en las urnas, pero yo no veo cómo. Bueno, es decir, no sabemos honestamente no veo cómo. La verdad, mire, es lo que quiero. Es decir, lo que quiero es que en Venezuela haya democracia, Ricardo, porque ninguna dictadura está bien. Claro, pero sobre la entrevista, yo creo que sin duda el talante del presidente Edmundo González es de suma prudencia, pero sí nos marcó una diferencia muy clara, como cuando usted le preguntó si no íbamos a entrar en Juan Guaidó 2.0. Exacto, en Juan Guaidó, segunda parte, y él dice, no, Juan Guaidó fue producto de un decreto, yo fui elegido democráticamente. Esa no es una diferencia por una menor. Pero ¿cuál es el camino? Significativa. Pero es que no hay camino real. María Consuelo, camino real no lo veo. No lo sabemos. Aquí coincidimos todos en que el pueblo venezolano eligió con grandes mayorías a Edmundo González y por supuesto a María Corina Machado, que no estaba en el tarjetón, pero que ha sido una lideresa extraordinaria ante esta dictadura usurpadora. Pero a pesar de que hay una diferencia, pues sí, jurídica, que la uno era una resolución o un decreto que expedía la Asamblea Nacional a su presidente de la Asamblea en ese momento, Juan Guaidó, y ahora se trata de una persona electa popularmente como presidente de la República de Venezuela. La realidad es que el usurpador sigue ahí. Claro. Entonces, lamentablemente, y debo decirlo aunque me duele profundamente, acabamos de entrevistar a Juan Guaidó 2.0. Acabamos de escuchar al nuevo Juan Guaidó, porque yo no veo ningún escenario, Ricardo, en que Edmundo González, bien intencionado como lo escuchamos desde Madrid, pueda transformar una realidad tan profunda como el control de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sabemos que el régimen de Maduro sigue en el poder y se ha podido perpetuar en el poder porque tiene las armas del Estado, porque tiene a todo el ejército, a toda la Guardia venezolana comprada, o por intimidación o porque los tienen los negocios y la corruptela y el robo y el saqueo del Estado venezolano. Y mientras no haya unas fuerzas armadas o un pueblo en las calles que exija que tome posesión Edmundo González como su nuevo presidente, eso no va a pasar. Y yo lo que he visto, muy a mi pesar, Ricardo, en estas últimas semanas, es que la fuerza de las calles, la fuerza popular, la fuerza de indignación, la fuerza de transformación que inspiraron María Corina y Edmundo González durante la campaña, pues se ha ido extinguiendo. Esa llama se ha ido extinguiendo y yo no veo cómo va a llegar viva al 10 de enero a forzar un cambio democrático. Yo creo que en Venezuela pasa algo, y es que ya han aprendido que debe ser estratégica la forma en la que se enfrentan al régimen. No, y con la tiranía es muy difícil. Al punto es muy difícil, pero solo que la gente se dosifica y la gente sale a las calles solamente cuando hay motivos reales o hay una convocatoria real, porque saben que las calles y esa estrategia de las marchas se desgasta. Pero el apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González no se ha diluido para nada. No, el apoyo sí sigue ahí, estamos de acuerdo que el apoyo sigue ahí, pero la capacidad de un levantamiento popular como el que vimos, por ejemplo, en la Berlín Oriental, en la Alemania Oriental, que fueron decenas de miles de personas en las calles durante varios días hasta que tumbaron el muro de Berlín. Lo mismo que vimos en varios países que han transitado de la dictadura a la democracia, que es un levantamiento popular permanente,
No lo estamos viendo en Venezuela porque lamentablemente, aunque el respaldo popular a María Corina Machado y a Edmundo González seguramente sigue intacto, la capacidad de intimidación del régimen parece haber extinguido. Yo quisiera estar equivocado, de verdad, Ricardo, nada más quisiera yo que estar equivocado en este diagnóstico, pero tampoco, para lo que decía María Consuelo, tampoco veo muchas expectativas en la llegada de Donald Trump. Yo que sí. llegue Donald Trump no va a cambiar nada en el Yo creo que hay un cambio internacional significativo. No, pero además ahí Luis pero Ernesto, frente a Venezuela, una a lo que pasa en el país de Venezuela. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Colombia a partir del 10 de enero? Es que ese es el tema interesante, Ricardo. ¿Qué va a pasar? Porque mire que el presidente Gustavo Petro... El presidente Gustavo Petro y el gobierno colombiano pasaron de una posición que era de silencio supuestamente estratégico, que porque había una estrategia pragmática para tratar de alguna manera buscar un acuerdo, una negociación, una vía de solución, manteniendo un canal con el régimen de Maduro. Pero mire que a lo que hemos ido transitando en los próximos días, y es a lo que creo que va a arribar el presidente Petro, es a una especie de justificación velada del gobierno de Maduro y de lo que está pasando en Venezuela por la vía de la tesis o la narrativa de que Venezuela sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Mire que esto es algo que viene repitiendo una y otra vez el presidente Petro cada vez que habla de este tema, como quien dice, pues sí, la democracia está fracturada en Venezuela, la democracia está cohibida en Venezuela, pero es por culpa de un bloqueo de Estados Unidos. Como tratando de hacer pegar una narrativa similar a la del bloqueo de Cuba, que le ha servido al régimen de Cuba para justificar todo lo que hace. Yo no creo que en este caso eso pegue, pero creo que para allá va el presidente Petro. Y si el régimen de Nicolás Maduro llega a hacerle algo a Edmundo González, encarcelarlo, o Dios no quiera una cosa peor, creo que la situación, la exposición moral a la que queda sometido el presidente Petro con ese argumento absurdo es todavía peor, Ricardo. 7:22, Aurelio, en segundos los deportes, en segundos el padre Alberto Linero. ¿Qué va a hacer Colombia con la llegada del 10 de enero, el día clave, el día D? Pues a mí la carta lambona de Petro ayer a Donald Trump me vuelve a traer la famosa frase de no disparen, soy dentista. O ya pasamos al yes man, Petro, el yes man de Trump, ¿cierto? Una carta lambona, una carta rodillona, que pues sin lugar a dudas una carta pues diplomática. va a ponerse. ¿O qué creía que debía ser el presidente? Pero eso no era lo que decía ni él ni Francia Márquez hace un mes. ¿Se acuerdan de Francia Márquez en pleno premio que le dio la Universidad de Harvard? Pues también se echó su speech a favor de Kamala Harris y en contra de Donald Trump. Entonces estamos hablando pues de un gobierno que prácticamente ya se le entregó a Trump. Es que la carta realmente, yo no entiendo cómo después de esa carta hay gente que diga que Petro es de izquierda. ¿Y qué tiene que ver esa carta con la relación de Colombia y Venezuela? Pues que se va a poner Aurelio al servicio de lo que diga Trump en todas las materias, migración, narcotráfico, Venezuela, paz, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la carta. Tengo dudas. Aquí dice la carta es, a lo que usted diga, aquí estoy. Que la cosa, que la una, que la otra. Y una cosa que es importante. Yo creo que todo el tema de Venezuela, y Andrés Mejía, que es un experto en este tema desde hace muchos años, lo sabe, pasa por un país que se llama Cuba. Maduro es un hombre de Cuba, eso no lo podemos negar. Maduro fue un hombre que los castristas impusieron en Venezuela cuando Chávez se fue a morir. Los asesores centrales de Maduro son cubanos. Entonces aquí va a haber un proceso de, no sé si de negociación o de confrontación con el verdadero tutor del gobierno de Maduro, que es el gobierno de Cuba. ¿Y usted ve un escenario para la negociación de Trump con Cuba? Pues es que no hay posibilidad otra. Es decir, Trump, Maduro depende va a pasar de todo Cuba. lo contrario, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa. El presidente pero además podía adelantar una eventual negociación con Cuba era el gobierno de Joe Biden. Y hay otro elemento, ¿no? Hay otro elemento que son los contratos de Chevron con Venezuela, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que a mí no me llevan a la ecuación básica. Minutos. Trump republicano, Maduro al suelo. No me suena mucho así. Ricardo, yo no veo el escenario y hay una buena noticia enmascarada para los venezolanos, y es que en el último año y medio, 2 años, la economía venezolana había llegado a un nivel tan bajo de crecimiento económico, de niveles de ingreso, etcétera, que en el último año y medio, 2 años, se han visto cifras
entre comillas positivas, ojo con lo que estoy diciendo, no es que la economía venezolana esté bien, pero es que había tocado un nivel tan bajo que cualquier cosa de ahí para adelante era recuperación, y eso lo sienten los venezolanos en los bolsillos, y desafortunadamente pueden estar percibiendo una situación equivocada de prosperidad temporal en sus niveles de ingreso, en sus niveles de empleo, y ahí veo muy difícil que el pueblo se organice y haga una presión para que el 10 de enero asuma la presidencia Edmundo González. Yo no veo posibilidad, y tampoco veo posibilidad por el lado de Trump de una negociación. Lo que seguramente va a volver es el embargo, las presiones económicas a las ventas de petróleo y todas las herramientas que hasta el momento ha tratado de usar Estados Unidos, ahora sin la ayuda de Colombia, en este momento sin la ayuda de Colombia, pero ese escenario ojalá cambie en 2026 y haya mayor presión de Colombia acompañada de la de Estados Unidos. No la veo. Para que posiblemente haya una transición. No veo al presidente Petro tan tibio con Nicolás Maduro. Hasta el 2026 no va a haber nada de eso. No, Colombia será un silencioso cómplice de la dictadura. No, además ya el presidente Petro Paola. lo dijo, las elecciones fueron un error. A la oposición no le gustó. Ricardo Leopoldo López dijo que era una afrenta, que era un atrevimiento tal vez con los venezolanos decirlo, y mete en la ecuación a Marco Rubio, que es un hombre muy conectado con Venezuela, muy cercano a la oposición en Venezuela, y ya usted conoce Leopoldo la López, posición de él, la posición de él en y Venezuela. retirado como líder político en Venezuela. Paola, me decía. Sí, pero de todas maneras, bueno, dos cositas. Uno, hay 4 petroleras gringas en este momento operando en Venezuela. Al final, pues yo creo que necesita más Estados Unidos de Venezuela que Venezuela de los Estados Unidos en este momento en temas por lo menos de petróleo. Recuerde una vez más que todas esas refinerías en Texas cargan con ese petróleo pesado venezolano que solo lo tiene Venezuela. Eso por un lado. Por el otro, pues escuchando ahorita a Edmundo González me quedo pensando que no es exactamente un Juan Guaidó segunda versión. O si lo llega a ser, lo es, pero mucho más disminuido. No tiene el carisma de un Juan Guaidó, no tiene como el brío pero de por un él Juan votaron, Guaidó. Paola, la diferencia con Por Guaidó él votaron, es que votaron por María Guaidó- Corina, realmente votaron por Sí, María Corina, pero que el sí tiene el presidente carisma. elegido fue Edmundo González, sea Sí, como pero, fuera. pero es una versión dividida por lo menos entonces por el cambio del dólar o si quiere por el cambio del bolívar. No creo. 7:27 minutos. Álvaro, Ricardo, la situación de seguramente Venezuela. esa posición de Edmundo González es acordada con Marco Rubio. Cuando los episodios de Juan Guaidó, el New York Times dijo claramente que parecía que el gobierno Trump le había entregado el Departamento de Estado en materia de América Latina a Marco Rubio, que era el secretario de facto para América Latina. O sea que va a volver la persona que fue el arquitecto de esa política. Juan Guaidó, Marco Rubio no es un experto en otros temas distintos a este. Sí, duró muchos años en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, pero su experticia y llega a ese cargo por ser un representante de latinos y va a trabajar en este tema. Entonces se pregunta uno qué va a hacer Marco Rubio, si va a reeditar la política Guaidó o va a hacer algo distinto. Pero claro que vienen cambios porque Marco Rubio fue muy crítico de las políticas de Biden y todo el mundo va a esperar que haga algo frente a Venezuela. Tiene que ser algo para Venezuela. Si reedita lo anterior, pues sabemos qué va a pasar. Esa es la pregunta, ¿cómo que? Si acelera, con Venezuela, se agudiza con Venezuela pasa, Álvaro. las sanciones. Pues, las sanciones, pues sabemos qué va a pasar. Entonces, no hay mucho que hacer, pero Estados Unidos va a hacer cosas. Para las Trump sanciones sería están muy vigentes, complicado salvo para quedarse de comprar manos petróleo. cruzadas. No, pero en general las sanciones siguen vigentes, salvo las del petróleo. Se han aliviado mucho las sanciones de Estados Unidos. Y no olvide que... se aliviaron y volvieron a ponerlas, entre otras pero cosas, dejaron las del petróleo. Dejaron libre a Alex Saab en Estados Unidos. Joe Biden... No, claro, que cometieron errores, pero dejó libre a Alex Saab a cambio de nada. Es que con Venezuela pasa pues un poco lo que dice Álvaro, que es algo hay que hacer, pero nadie es capaz de responder a la pregunta de qué. Pero algo hay que hacer. Y eso, pues, bueno, ¿cómo habremos caído debajo que estamos confiando en que un hombre que no es demócrata como Donald Trump y su gabinete, que tampoco lo es,
sean los defensores y los liberadores de la democracia en Venezuela. ¿Cómo habrá caído debajo ese tema que estamos en manos de un señor que en realidad lo que es un autoritario que desdice de la democracia liberal como Donald Trump, y todos poniéndole las manos? No, es que con Donald Trump sí va a llegar la solución para defender la democracia. Eso ya pues es caer muy bajo realmente en términos de confianza de un personaje que si algo ha demostrado es no tener ninguna lealtad con la democracia. Pero sí ganó democráticamente, a diferencia de Maduro, ¿no? No, claro, ganó democráticamente, no es solamente elecciones. No, pero ganó, su triunfo sí fue democrático, Héctor, sí, negarlo pero las elecciones no son solo democracia. Las elecciones son de respeto por los derechos, respeto por la separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero y no hay una sola mácula sobre las elecciones de Estados Unidos hasta ahora. Uno puede no gustarle yo no he hablado de las elecciones, sino de pero Trump. Ganó democráticamente, a diferencia yo no he hablado de las elecciones de Maduro, que se las robó. Y no es un problema de gustos o de disgustos, sino de si una persona pues es fiel a los principios democráticos o no. Además, no todo el mundo tiene que ser demócrata. Hay gente que puede, y yo defiendo el derecho de quien no cree en la democracia a no creer en la democracia. Lo que no puedo caer es en la idea de que quien no cree en la democracia sea su defensor de la democracia en un lugar distinto al de su propio país. Pero yo iba a trasladar la pregunta con la que comencé esta intervención a Colombia. Algo hay que hacer. El presidente Petro decimos, bueno, se va a convertir o ya es un cómplice del tirano y el 10 de diciembre se va a inventar alguna cosa y para justificar la presencia del gobierno de Maduro. Pero, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Romper relaciones nuevamente con Venezuela? ¿Esa es la idea? ¿Eso es lo que creemos realmente que produce un resultado benéfico para Venezuela y benéfico para Colombia? ¿O qué? No reconocer como presidente a Nicolás Maduro después del 10 de enero porque romper relaciones. Porque uno con el gobierno con el que no reconoce... con el que no reconoce, pues un gobierno, ¿cómo mantiene unas relaciones con un gobierno al que no reconoce? Uno no se puede inventar estratagemas para empezar a acomodarse como lo está haciendo el gobierno. ¿Pero por qué les da temor a contestar a la pregunta? ¿Por qué les da temor a contestar no fueron la libres pregunta? Por las sanciones de Estados Unidos. ¿Pero por qué les da temor a contestar la pregunta? Pero ¿por qué les da temor a contestar la pregunta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia con la defensa de la democracia. Aquí solo hay dos caminos. En diplomacia hay niveles de cercanía. Romper relaciones o mantener las relaciones. Eso no hay más. El 11 de enero, por lo menos esperaría que no hubiera nuevas visitas de mantenemos las relaciones con Venezuela. Héctor, unos detallitos. Que no hubiera pero esos son detallitos. Pero es que sí. ¿Por qué no mantiene las relaciones a Miraflores a saludar de la mano a Nicolás Maduro? Y si el primero que va a 70 visitas en 2 años. la posesión presidencial de Maduro, que es completamente fraudulenta, es el presidente Petro. Entonces, uno dice, queremos que mantenga relaciones, pero como si fuera una especie de amante escondido. Que no lo presente. En diplomacia no hay que llegar a esas denominaciones. Es un poco la hipocresía bogotana. En diplomacia mantengamos relaciones con Maduro porque eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene y le conviene incluso al propio pueblo venezolano, que mantengamos las relaciones, pero hagamos como si no las mantengamos. No lo saludemos, miremoslo feo. Es pura hipocresía bogotana. Se puede tener nivel de encargado de negocios, hay diferentes niveles de relaciones. Por ejemplo, cómo está la relación bilateral con Argentina. Hay muchas tensiones, pero siguen manteniendo embajadores en ambos países. Pero es que a nadie se le ocurre que Milei no sea el presidente de Argentina. Obviamente hay un gobierno que lo reconoce todo el mundo, incluido el de Colombia. La pregunta es, ¿cómo se hace para mantener relaciones con un Estado? Colombia debe reconocer a Nicolás Maduro como presidente a pesar de todo lo que pasó. ¿Cómo se hace? Perfecto. Es que, esa no es mi pregunta, esa no es mi respuesta, es mi pregunta, que es,
¿Cómo se hace para mantener relaciones con un país al que a uno no le reconoce su gobierno? ¿Cómo hace? El que encuentre la fórmula, yo se la agradezco mucho si me contestan la pregunta. Relaciones consulares en beneficio de los colombianos allá, de los venezolanos acá. De todas las formas, menos intentando acomodarse diciendo que es que las elecciones no fueron libres en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos. Hágame el favor en lo que estamos. Cada vez dándole más el lado a Nicolás Maduro y cada vez abriendo más la puerta a reconocer al régimen, como siempre lo intentó hacer el presidente Petro, a pesar de todas las vueltas que intentó dar. Al final las cosas quedan en su verdadera magnitud. 7:35, llega el Padre Linero, llegan los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bloqueo en norte de Santander. Un grupo de campesinos se tomó la planta de Gibraltar. Hay 17 trabajadores atrapados en las instalaciones y por eso Ecopetrol advierte que podría haber restricciones para el envío de cerca de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que abastecen municipios de Santander, de norte de Santander, y la refinería de Barranca Bermeja de Ecopetrol. La imparable racha en los precios internacionales del café, con la libra llegando ayer en Nueva York a los $3.04, el nivel más alto desde 1997 y avanzando un 64% en lo corrido de este año ante los problemas de grandes productores como Brasil y Vietnam, cuya desgracia se convierte en suerte para Colombia. Giro del destino que hoy tiene a los cafeteros del país recibiendo por la carga interna de 125 kilogramos un pago de $2.652.000, cifra que tampoco se veía desde hace 21 años, ni siquiera actualizando a valores constantes o pesos de hoy. Una buena racha que llega en plena cosecha cafetera y cayendo como bendición del cielo para 552.000 familias productoras. Hoy en las mieles del negocio, gracias a los mayores precios internacionales, a la mayor tasa de cambio, al crecimiento en la producción, con los cultivos de café aumentando y creciendo 33% en el tercer trimestre del año y jalonando todo el PIB agrícola en general, toda la economía del país. Tres veredas del municipio de Mesitas del Colegio en Cundinamarca están exactamente con manifestaciones de sus habitantes que están bloqueando el paso desde el fin de semana. Ya completan 3 días los bloqueos al ingreso de 3 hidroeléctricas operadas por Enel Colombia, El Paraíso, Darío Valencia y La Huaca. Enel ha dicho que si persiste este bloqueo, podría ponerse en riesgo la operación de la empresa. Enel abastece, transmite energía eléctrica, distribuye a Bogotá y a todo el centro de Colombia. El gobierno va a replantear los artículos de su reforma tributaria relacionados con el impuesto al patrimonio y el impuesto al carbono tras una reunión. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 38 minutos. Ayer descubrí un dato que me pareció realmente impactante. La depresión es la enfermedad mental más frecuente en Colombia, afectando al 4.7% de la población y siendo responsable del 1.6% del total de años de vida saludable perdidos. Este dato, proporcionado por la OMS, nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. Oye, no es que sea una cuestión de moda ni un tema secundario, es una necesidad fundamental que no podemos ignorar. La pregunta entonces es ¿cómo cuidamos nuestra salud mental? La respuesta está en adoptar hábitos que promuevan el equilibrio emocional y físico. Te planteo algunos. Descanso reparador, dormir lo suficiente y con calidad. Eso es esencial. Un sueño adecuado permite que nuestro cerebro se recupere y funcione correctamente. Actividad física. Sabemos bien que el ejercicio libera endorfinas, neurotransmisores que mejoran el ánimo y reducen el estrés. La alimentación equilibrada. Una dieta sana aporta los nutrientes necesarios para el cerebro.
ya que limita el consumo de azúcares, grasas saturadas y alimentos procesados. Obviamente la gestión del estrés, técnicas como la respiración profunda, la meditación, ayudan a manejar la ansiedad de manera efectiva. Tener buenas relaciones, que la conexión social sea saludable, que podamos gozarnos a los familiares, a los amigos, eso es un pilar del bienestar emocional. Y una que se nos olvida constantemente es tener tiempo para uno mismo. Ten tiempo para ti. Realiza actividades que te apasionen, que te relajen, eso que te llena de gusto la vida, leer, escuchar música, bailar, pasar tiempo en la naturaleza. Adoptar estos hábitos no solo contribuye a nuestra salud mental, sino que también nos permite llevar una vida más plena, un estilo de vida saludable y un proyecto personal emocionante dan sentido a nuestros días. Ten claro, tu bienestar depende de ti. Si no te cuidas, nadie más tiene la obligación de hacerlo. Hay que ser responsables con nosotros mismos. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, en Colombia, 7:41 minutos. Sumando 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Cambio de tono del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. En una carta de 6 párrafos, en un tono muy conciliador, el presidente Petro felicitó al nuevo presidente de Estados Unidos por su victoria y destacó el potencial de desarrollo de energías limpias en la región, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. En su carta, el presidente Petro planteó a Trump la necesidad de abordar la migración y la política de drogas desde una perspectiva multilateral, esto teniendo en cuenta las duras políticas anti-migración que no solo volvieron a llevar a la Casa Blanca a Trump, sino que marcarán gran parte de su nuevo mandato. El presidente Petro también instó al presidente Trump a poner sobre la mesa la resolución de conflictos en el mundo, como la paz en Gaza, Sudán y Ucrania. A pesar de esta diplomática carta, Petro y Trump han tenido choques en el pasado que podrían repercutir en la calidad de las relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos. Los falsos positivos existieron y fueron 6.402. Esa es la sentencia de la JEP que se metió en la polémica asegurando que ese fue el número de jóvenes asesinados y que está documentado con cédulas, con nombres y el... Ya son las 7 de la mañana, 43 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar del partido cumbre de esta jornada en cuadrangulares semifinales. Santa Fe Millonarios, clásico que viene con dos realidades opuestas. El Cardenal, que será local, viene de caer 5-0 frente a Atlético Nacional, mientras que Millos viene de ganar en el sur del país 2-1 frente al Deportivo Pasto. El equipo de Peirano, el rojo bogotano, no tendrá a Marcelo Ortiz por expulsión, ni tampoco a Iván Escarpeta por suspensión. Mientras que Millos goza en el ambiente y en su ruta de la presencia de Daniel Cataño, que ya tuvo minutos en el juego frente a Pasto, y además de la sintonía goleadora tanto de Leo Castro como de Falcao García, el Tigre que ya marcó y que ahora aspira a mantener esa misma continuidad en el clásico de la capital del país. Santa Fe jugaría con Mosquera Marmolejo, Perlaza Millán, Ramírez Picciotti, Mosquera Velázquez, Daniel Torres, Zuluaga Juan Pablo, Albornoz, Eduard López y Hugo Rodallega. Y Millos contaría con Montero, Alfonso, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Donovis Vanguero, Steven Vega, el jugador Daniel Giraldo, Macalister Silva Cataño, John Córdoba y Leo Castro. Este cuadrangular lo domina, recordemos, el A, Nacional con 6 puntos, seguido por Millos con 3, Pasto tiene 0, menos 2 en la diferencia de gol, y cuarto aparece Santa Fe con 0 unidades y menos 5. En el Campín Fiesta, 7:30 de la noche, la señal del equipo de Blue, la pelota rodará
a las 8 de la noche. Y en torno al torneo Betplay Dimayor, la final de la B, queda claro que el jueves 28 de noviembre, este jueves en Santa Marta, Unión recibirá a Llaneros. Será en el Sierra Nevada a las 7 de la noche. Y el juego de vuelta será el martes 3 de diciembre. Llaneros, en el Rey Pelé Bello Horizonte, cerrará frente al Unión a las 8 de la noche esta llave. El presidente de Llaneros pasó la página de las amenazas de no presentarse a decir en las últimas horas que estamos claros y a jugar. Respetamos las condiciones, plantea Juan Carlos Trujillo en su cuenta de X, así que indica que avala el comunicado de la Dimayor, que en síntesis, ¿qué plantea? Que si Llaneros es campeón del torneo 2 de este que se va a jugar, será ascenso automático del conjunto de Villavicencio y habrá repechaje entre el Unión y el Real Cartagena. Si el Unión es campeón del torneo 2, habrá gran final, es decir, se disputará el cupo directo de clasificación entre Unión y Llaneros. Y de ahí se desprenden unas diferentes opciones, ramas fundamentales en el ascenso de ambos o incluso con protagonismo y repechaje del Real Cartagena. De colombianos en el mundo, el detalle principal se ha conocido en las últimas horas, la operación de Juan David Cabal en territorio europeo. El defensor de la Juventus, el hombre de Selección Colombia. ¿Qué detalles se conocen? Enrique Rodríguez en España. Ricardo Rego, buenos días. Ha sido operado esta mañana en la ciudad francesa de Lyon, recordemos, tras su ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y ya sabemos que ese tipo de lesiones tienen una recuperación larga, así que no volverá a jugar esta temporada. Así lo ha contado esta mañana la agencia de noticias France Press, quien ha indicado que la intervención ha sido realizada por el doctor Bertrand Sonnery Cotet en el hospital privado Jean Mermoz de la ciudad francesa de Lyon y que ha sido en presencia del doctor Luca Stefani, el director médico de la Juventus de Turín. Bertrand Sonnery Cotet está considerado uno de los mayores expertos mundiales en ese tipo de cirugías. Este caso, el de Cabal, es destacado hoy en la prensa francesa, pero también en la prensa italiana, como particularmente delicado, dado que se suma a una lista de lesiones importantes en la plantilla de la Juve, lo que deja al equipo en una situación de emergencia en su retaguardia. Recordemos que la lesión de Cabal ocurrió durante la concentración de la Selección Colombia en víspera de la doble jornada de eliminatorias, y este golpe no solo ha afectado a la Juve, sino también a la Selección Colombia, quien contaba con Cabal como una pieza clave en la defensa por su proyección y rendimiento. Hasta antes de la lesión, Cabal había disputado 618 minutos en 9 partidos con la Juventus, 7 partidos en la Serie A, donde acumuló una asistencia y 2 en la Champions League, Ricardo. Gracias, Enrique. A propósito del fútbol en Europa, hoy Champions con colombianos en la ruta. Jugará el Atalanta de Juan Guillermo Cuadrado en casa del Young Boys en Suiza. Y de los equipos top del planeta, el Manchester City, que anda en mala racha, recibe al Feyenoord, el equipo de Guardiola. Bayern Múnich recibirá en Alemania al PSG y el Barcelona de Flick se medirá al Brest. 7:47, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. No somos islas. Requerimos construir buenas conexiones con los demás. Y hoy quisiera invitarte a ti a liberarte de los miedos que te impiden pedir ayuda. Cuando tú reconoces que hay una necesidad, cuando tú reconoces que no puedes hacerlo solo y hay a tu alrededor personas que pueden ayudarte, con humildad, con serenidad, te invito a decir ayúdame. Ya sea una ayuda profesional necesaria, ya sea una ayuda real, física, que urgentemente se requiere. Por favor, aprende a pedir ayuda. Tú sabes. En Venezuela viven días cruciales. María Corina Machado reaparece, convoca a una manifestación el próximo domingo y pide a los venezolanos que hagan lo que tenga que hacer cada uno para la libertad del país frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Los últimos días, a escasamente mes y medio del 10 de enero, se reactiva la política venezolana, o se reactivan más bien los enfrentamientos, al menos verbales, entre el gobierno y la oposición, específicamente entre María Corina Machado, como tú decías, y los más altos líderes del chavismo. Y es que, en un llamado bien particular, curioso, incluso podríamos decir, la líder opositora pidió o señaló a los venezolanos que estén atentos y alertas a lo que está ocurriendo en Venezuela y ser, sin ser realmente muy específica, pero que incluso podría haber señales y que ella constantemente
aparentemente estaría enviando mensajes en los próximos días en ese sentido. Algo que señala justamente lo que dice, luego de que ella misma pues convocara protestas para el próximo domingo 1 de diciembre. Insiste ella que el gobierno de Nicolás Maduro está derrotado, que trata de evitar lo inevitable y que por eso entonces usa la fuerza bruta y amenaza a la oposición. Pero escuchamos exactamente qué es lo que decía María Corina Machado en las últimas horas. Pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza, que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso. Como si faltaran ingredientes en la crisis del ICETEX, ahora el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, condicionó el futuro de los créditos y la financiación de 2025 a que el Congreso apruebe la ley de financiamiento. Hay un negocio muy importante en las últimas horas en el mercado colombiano y estadounidense, Víctor, que hace Cementos Argos. Está desprendiéndose del porcentaje de acciones que tiene en una muy importante planta ubicada en Estados Unidos y se está destacando como uno de los negocios del año. Víctor Grosso. Sí, Ricardo, es tal vez uno de los negocios más grandes de los últimos tiempos para una empresa colombiana, y la protagonista de aquí es Cementos Argos, que es una compañía del grupo empresarial antioqueño, porque está anunciando, Ricardo, y esto está teniendo mucho impacto sobre todo en la Bolsa de Valores de Colombia, también en el sector de la construcción en Estados Unidos. Cementos Argos está anunciando que venderá su negocio allí, en ese país. Recordemos que Cementos Argos hace más de 20 años o 20 años aproximadamente empezó a llegar a Estados Unidos a través de exportaciones, luego montó su propio negocio, fue creciendo, fue comprando activos y se fue convirtiendo poco a poco en uno de los jugadores más importantes del sector de suministro de materiales para la construcción en Estados Unidos. Tanto así que es tal vez Cementos Argos el mayor inversionista colombiano en ese país y el mayor generador de empleo desde Colombia en ese país. El año pasado Cementos Argos fue protagonista de una operación muy grande que aquí también comentamos, y es que todos esos activos que venía administrando, digamos, bajo su propio paraguas, los integró a otra compañía y quedó con una participación muy importante dentro de esa compañía que se llama Summit Materials. Allí quedó con una participación del 31% en una empresa muy grande en Estados Unidos. Ahora llega otro inversionista, y es la noticia de este momento, que se llama Quick Read Holdings, y quiere comprarse esa empresa en la que Cementos Argos tiene una participación del 31% y que se llama Summit Materials. Pues el anuncio es ese, las juntas directivas tomaron la decisión de venderle y Cementos Argos está de acuerdo con esa venta. Entonces, cuando se materialice, esto necesita unas autorizaciones, Ricardo, esto se puede perfeccionar a mediados del próximo año, pues la compañía Cementos Argos recibirá un pago por ese 31% de participación de unos 2.875 millones de dólares. Por eso, este es uno de los negocios más grandes de los últimos tiempos, por el gran pago que recibirá Cementos Argos por vender su operación en Estados Unidos. Dice la compañía que apenas reciba la plata, mirará qué hacer con ese dinero, no descarta irse de Estados Unidos, mejor dicho, no descarta mantenerse en Estados Unidos. De momento se irá temporalmente mientras mira qué hacer con este dinero, pero ve potencial en Estados Unidos para seguir operando y para seguir haciendo inversiones. Producto de este negocio, las acciones de Cementos Argos se dispararon en la última jornada, ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, sus acciones preferenciales más de un 13% y las acciones ordinarias de la compañía más de un 6%. Hablan de posibles inversiones en infraestructura y en vivienda, señor, en Estados Unidos. Los señores de Argos, una vez se concrete la venta, o el pago, porque la venta se concretó, del 31% de las acciones en Summit Materials. 7.53, fue bueno mientras duró 2 años la exención de visa para los colombianos para ir al Reino Unido. Silvia Carrasco desde Londres, fue bueno mientras duró. Otra vez nos toca hacer el engorroso y difícil trámite de las visas para ir a Londres. Exactamente, Ricardo. 2 años, 1 mes, 15 días. Ese es el total del tiempo que los colombianos pudieron gozar de poder viajar al Reino Unido sin visa, y ha sido el embajador Roy Barreras el que anunció que a partir del 24 de diciembre próximo nuevamente van a poder viajar los colombianos al Reino Unido, pero llenando el trámite farragoso de la visa. Ha emitido él un comunicado en el cual llama la atención porque da 2 líneas de explicación. Por un lado dice que los países del norte,
los países ricos no son capaces de manejar los flujos de inmigración que reciben. En el caso del Reino Unido, 700.000 inmigrantes al año, pero por otro lado también revela que hay una mafia en Colombia que ha estado tramitando visas, aprovechando la libertad de viajar sin visa para tramitar asilos falsos, fake asilos, y dice que incluso hay empresas colombianas que venden ese tipo de servicios, un kit de asilo, y que por eso ha entrado Colombia en un grupo de países que ahora van a tener que nuevamente cumplir con ese trámite de la visa. Es la información que ha dado a conocer el embajador colombiano en el Reino Unido, Roy Barreras, Ricardo. Pues en España, por ejemplo, seguramente delinque la misma mafia, pero en España ni en la Unión Europea han vuelto a exigir visa para los colombianos, para el ingreso. El gobierno británico simplemente se limita a decir a esta hora que mantiene su sistema de visas y migración bajo una revisión constante para asegurar que sigue defendiendo los intereses del pueblo británico. El embajador de Colombia ante el Reino Unido es Roy Barreras, nos atiende a esta hora. Embajador, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a usted, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes en sus hogares y en sus trabajos. Embajador, ¿es un fracaso suyo como embajador este hecho de que vuelvan a ponerle la visa a los colombianos para entrar al Reino Unido? Claro, por supuesto, a mí me entristeció mucho y me molestó mucho esa noticia, sobre todo porque quizá fue la primera advertencia que nos hicieron hace un año en el gobierno británico. Hace más de un año tenían la intención de eliminar esta facilidad de viaje y nosotros habíamos logrado aplazar esa decisión con una campaña muy intensa que se hizo, primero informando a través de los medios, de este medio y de otros hace más de un año, que había unos colombianos engañados, seguramente con falsas promesas de empleo que no existían, con falsos asilos, que estaban abusando una minoría de esa facilidad, perjudicando a la mayoría, porque más de 100.000 compatriotas han viajado y han desarrollado sus tareas sin problema, comerciales, de exportación, de educación, turísticos, pero 1.000 de ellos han hecho uso de esa facilidad para solicitar asilos ilegales o irregulares o no justificados, inclusive, como bien decía su colega, en Londres, con agencias de turismo que vendían lo que se llama un kit de asilo. Con el tiquete le vendían falsos documentos y falsas promesas, asunto que pusimos hace ya mucho rato en consideración de la Fiscalía, que es la que ha logrado identificar y está en ese proceso. Sin embargo, hay que tener en esto contexto. Ricardo, usted decía en la introducción, con razón, que afortunadamente no España, sino Europa entera. Usted sabe que la Unión Europea funciona de manera monolítica en este sentido. Hasta ahora ha resistido también las presiones de la política migratoria global, pero en Francia, en Alemania, en Italia, la primera ministra Meloni, Le Pen en Francia, bueno, y Donald Trump en los Estados Unidos acaba de ganar las elecciones con una muy fuerte política antimigratoria, proponiendo deportar latinos, echar a los migrantes, construir muros. Y yo creo que hay que entender que hay 280 millones de seres humanos que viajan del sur al norte para escapar de las catástrofes climáticas, de las guerras, de la hambruna. Y mientras el primer mundo no entienda que esas son las causas de la migración, me temo que no se va a detener la ola migratoria, ni con muros, ni con visas, ni con prohibiciones, sino invirtiendo en las causas originales. Ahora, reconozcamos los colombianos, los compatriotas que dimos papaya. Es decir, la cultura del atajo, el vivo bobo, que piensa que podía, digamos, abusar de esa facilidad. Los colombianos que viajan y que seguirán viajando, por supuesto, podrán hacerlo. Las relaciones entre los dos países son muy fuertes, solo que ahora, pues, tendrán que hacer el aburrido trámite de la visa a partir del 24 de diciembre, porque para los oyentes de Blue también hay que informar que quienes tienen sus planes de viaje para visitar a sus familiares, a sus parientes o para pasar la Navidad, logramos ayer que puedan hacerlo sin la visa, siempre y cuando tengan ya su viaje organizado y su tiquete comprado hasta el día de hoy. Ya le voy a preguntar por esos detalles, porque se imaginará, embajador, que tengo una cantidad de oyentes preguntando sobre cómo cambian las cosas para su viaje en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero antes le pregunto sobre eso que usted nos dice. ¿Usted cree que fue insuficiente la gestión que se hizo y que había sido pedida por el gobierno de Reino Unido
de campañas, de sensibilización, de lo que estaba al alcance del gobierno colombiano para mostrar que sí se estaba combatiendo en la medida de todas las posibilidades del Estado colombiano esa mafia, esas redes dedicadas a tramitar falsos asilos en el Reino Unido? ¿Usted tiene la conciencia limpia? ¿Usted hizo todo cuanto estaba a su alcance o cree que le faltó más? No, es que si hubiera sido suficiente, Ricardo, pues tendríamos todavía esa facilidad. Los colombianos, todos, pues no logramos bajar, y la Cancillería y la misión diplomática intentamos con cuñas radiales, con cuñas en la web, en las zonas del eje cafetero, del norte del valle, inclusive en Madrid, en Barcelona, que son los mayores sitios donde provenían los compatriotas, que pues decían mentiras. Esta es la verdad. Es decir, una minoría abusó de la facilidad y perjudicó a una mayoría, porque echaban cuentos al salir del aeropuerto. Inclusive tal vez le contarán a algunos de sus oyentes que se instauró durante varios meses una práctica que era un poco odiosa, que era en la abordaje del avión, unas filas en que se separaban hombres, mujeres, las maletas en el centro, en fin, y un poco para revisar los documentos. Pero pues el colombiano de la cultura del atajo pues no mostraba los documentos que llevaba para pedir un asilo, sino que mostraba su tiquete de regreso y decía: yo soy turista. Y pues los británicos de buena fe, por supuesto, los recibían, y cuando aterrizaban en Londres decían: yo vengo a pedir asilo. Hay una ley británica muy generosa, hay que entender este fenómeno, muy antigua, que hace que cualquiera que pida